días. Nosotros somos el equipo 6 y les vamos a presentar nuestra actividad previa. Está conformado por Carla Angélica, Mónica Jocelyn, Marilena y yo, Negro. Bueno, yo les voy a hablar sobre la macroeconomía y la macroeconomía es una parte de la teoría económica que estudia la economía global en términos de crecimiento, ciclos, inflación, el comportamiento general de los precios y pues se encarga igual de estudiar pues los bienes y servicios de los productos. Algunas características de esto es que estudia el funcionamiento de la economía a nivel global. Em, También explica la relación entre las distintas variables de la economía. Mm, Tiene como objetivo prevenir posibles crisis mediante el estudio de las variantes. También, bueno, la macroeconomía no busca el estudiar solamente en el mercado individual, sino se encarga de estudiarlo en conjunto. Pues algunas variables de la macroeconomía es el PIB, en la fase de desempleo, la inflación, la balanza de pagos, también está la tasa de intereses, el gasto público y la tasa de cambio. Bueno, un ejemplo de la macroeconomía es que, por ejemplo, ante una crisis económica, pues un país decide devaluar pues su tipo de cambio con el objetivo de atraer inversiones del exterior. Otro ejemplo es que cuando un país pues tiene un déficit económico, pues decide realizar un ajuste para así reducir su gasto público. Bueno, yo les voy a hablar sobre la política fiscal y esta es una disciplina de la política la cual se centra en la gestión de los recursos de los estados y su administración. A través de la política fiscal, los gobiernos van a tratar de influir con la economía del país para así controlar el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y en los mercados con el fin de lograr sus objetivos. También encontramos la clasificación de la política fiscal y esta se clasifica en expansiva y restrictiva, la cual la expansiva actúa cuando la economía busca expandirse y lo logra estimulando la demanda agregada a través de ciertos recursos, como lo es el aumento de los gastos. La restrictiva, esta surge cuando la economía llega a un punto en la que la inflación es adecuada y la política fiscal es restrictiva frente a la demanda agregada y seduciendo al gasto. Igual les voy a hablar sobre la tasa de inflación, lo cual la inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y los servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Esto quiere decir que es una subida general de precios a un lapso de tiempo que afecta tanto a la oferta como a la demanda. Tenemos también los tipos de inflación y principalmente la deflación, la cual trata de la inflación negativa. Esto quiere decir que en lugar de que los precios suben, van a bajar. También encontramos la inflación moderada y este es cuando de precios alcanzan al 10. La inflación galopante, esta se da en el caso de que existan inflaciones desmedidas. Estamos hablando incluso de 2 o 3 dígitos.
También tenemos la hiperinflación y estos son aumentos de precios que superan al 1000% en un año y provocan graves crisis económicas. Tenemos la estanflación y esta se da cuando existe una inflación y además un decrecimiento del PIB. La inflación subyacente es aquella subida de precios que excluye los productos energéticos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ciclo económico. El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que se dan de manera ordenada y para llegar a la fase final y así comenzar con un nuevo ciclo. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, está conformado por 5 fases. La primera es la recuperación. En esta fase la economía está estancada o crece ligeramente. También hay un crecimiento económico, pero es muy lento. La siguiente fase es la expansión. En esta hay una productividad acelerada y la economía y el crecimiento económico comienza a elevarse. Siguiente diapositiva, por favor. Luego viene el auge, que es la etapa de máxima importancia, ya que es donde hay mayor productividad económica, hay una tasa elevada de empleos, también hay precios elevados y la economía alcanza su punto máximo. La cuarta etapa es la recesión. Esta es la fase de descenso, donde la economía comienza a disminuir. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos a la etapa final, que es la depresión. Esta es la fase más baja del ciclo económico, es donde las empresas, como no venden productos, se ven obligadas a despedir a sus trabajadores, generando mayor desempleo, pero también es la última etapa para comenzar un nuevo ciclo. Siguiente diapositiva. Y otro tema es la política económica. Bueno, la política económica es un conjunto de acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman para establecer un equilibrio y un crecimiento económico dentro de este. Y es diferente en cada uno de los países. Siguiente diapositiva. Política monetaria. La política monetaria es una disciplina que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Esta aglutina todas las acciones que disponen las autoridades monetarias, ya son los bancos centrales, bueno, eso es lo que me dicen los bancos centrales, para de ahí empezar a distribuir el mercado de dinero. Mediante la política monetaria, los bancos centrales dirigen la economía para alcanzar algunos objetivos macroeconómicos concretos. Para ello se utiliza una serie de factores como la masa monetaria o el coste de dinero. Ahí es donde entran los tipos de interés. Los bancos centrales utilizan la cantidad de dinero como variable para regular la economía. Algunos objetivos de la política monetaria es que mediante el uso de la política los países tratan de tener influencia en sus economías, controlando la oferta de dinero para así cumplir sus objetivos. Manteniendo la inflación y el desempleo, el crecimiento económico en los valores estables. Para controlar la inflación se debe mantener un nivel preciso de porcentaje estable y reducido. Si la inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja, no hay deflación. Aquí es donde se utilizan las políticas monetarias expansivas. Para reducir el empleo, procuran que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello se utilizarán políticas expansivas que impulsen la inversión y la recaudación. También está el conseguir crecimiento económico que asegura a la economía de los países para crecer de forma segura, con empleo y bienestar. También mejora el saldo de la balanza de pagos. Vigila las importaciones del país, no son mucho más elevadas que las exportaciones, porque podría provocar un aumento incontrolado de la deuda
y de crecimiento económico. Siguiente. Cuentas nacionales. Las cuentas nacionales construyen un sistema integrado de cuentas macroeconómicas. Estas buscan reflejar aspectos más relevantes de la economía de un país. Las cuentas nacionales tienen como objetivo principal presentar de manera resumida y coherente los flujos de producción, consumo y acumulación que se den en un país, todo ello durante un determinado periodo de tiempo. Asimismo, estas cuentas reflejan cómo se la estructura de costos y los cambios estructurales que se pueden dar en la economía. Un ejemplo sería un cambio relevante de la tecnología de producción. Siguiente. Hay diferentes componentes de cuentas nacionales. Están las actividades y transacciones, que son la producción de consumo y acumulación. Las transacciones, en tanto, se refieren al intercambio o interacción que ocurre entre dos o más agentes de la economía. También están los sectores institucionales de la economía, que pues, son los hogares y las entidades jurídicas. En las cuentas están las corrientes y de acumulación, que registran la producción, utilización y acumulación de bienes y servicios. Los balances presentan el valor de los stocks de activos y pasivos. Los cuadros de oferta y de utilización presentan de manera resumida cómo se distribuye la producción entre los diversos usos. Siguiente. ¿Para qué se usan las cuentas nacionales? Las cuentas nacionales tienen diversos usos. Entre ellas está el seguimiento de la economía, análisis macroeconómico, comparaciones internacionales. El seguimiento de la economía son los agregados de las cuentas nacionales que permiten observar de manera resumida un gran volumen de información. De esta forma se facilita el análisis del comportamiento y evolución de la economía en un país. Por ejemplo, los agregados económicos como el PIB o el PNV, que forman parte de las cuentas nacionales, que son ampliamente utilizados para medir el desarrollo de un país y estimar el nivel de bienestar que pueden alcanzar sus ciudadanos. El análisis macroeconómico son las cuentas nacionales que se pueden analizar los mecanismos que operan en la economía. Por ejemplo, el crecimiento de la inversión que afecta el desarrollo del país de un futuro, el desarrollo futuro del país. Comparaciones internacionales. Dado que las cuentas nacionales constituyen un sistema estandarizado y aceptado, es factible hacer comparaciones de los agregados económicos de diversos países. Si cada país utilizaría su propio sistema de medición, la comparación sería casi imposible. Siguiente. Y pues eso sería todo. Y hasta aquí con nuestra presentación.